Aquí estamos. Aquí estamos para comenzar una nueva enseñanza con la bendición de Dios. Ajá, bendiciones para todos. Aquí comenzamos hoy. Hoy quiero hablar sobre dos corrientes, no voy a decir teológicas, porque si fueran teológicas, eh, vinieran de parte de Dios y resulta que se contradicen una a la otra. Entonces yo voy a hablar de corrientes de pensamiento, creencias, y hoy voy a hablar sobre el universalismo y la elección. En condiciones normales se dice la doctrina del universalismo y la doctrina de la elección. La doctrina del universalismo sencillamente lo que dice o trata es de que Jesucristo murió por toda la humanidad y al morir por toda la humanidad va a ser salva. Tan sencillo, a grosso modo, ese es el concepto, el pensamiento, la línea que tiene la doctrina del universalismo. Es decir, como ya Cristo murió por nosotros, no hay que estar viendo quién se salva o quién no se salva, sino tan sencillo. Todo el mundo se va a salvar una vez que muera de acá, va a la presencia del Señor, pasando por alto todo lo que enseña la Biblia sobre conducta, comportamiento. Ellos dicen que eso es otra cosa, pero que en cuanto a salvación, Cristo murió por todo. La otra, Dios te bendiga, hermana Norma. Espero que recuperes bien. La otra doctrina es la doctrina de la elección, la cual considero yo tiene más arraigo bíblico. Y voy a hablar sencillamente sobre ello. Yo no voy a entrar a considerar, porque me parece que es perder el tiempo, que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, que si una persona que está en Cristo después se vuelve atrás y se pierde. No, yo no voy a entrar en esas consideraciones porque para empezar, tan sencillo, Dios no me mandó a averiguar si mi hermano se pierde o no se pierde. Más bien me dio un consejo en Romanos que dice, ¿y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Oiga bien, ¿tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Para su señor estará en pie. Entonces, ya con eso yo me quedo quieto. Como yo no tengo siervos, si yo más bien soy siervo, entonces no tengo autoridad, derecho, ordenanza de juzgar al siervo ajeno, al siervo, otro hermano del Señor. Entonces voy a leer Romanos capítulo 9 a partir del verso 10. Pablo viene hablando acerca del pueblo de Israel, que él quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, pero que Israel no está haciendo las cosas bien. Y Pablo dice que Dios es el que escoge, que uno no puede hacer nada para escoger la salvación. Fíjese entonces Romanos 9:10 dice, pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Y eso es lo que está diciendo acá. El ejemplo que pone Pablo en cuanto a Jacob
Isaac, perdón, en cuanto a Jacob y a Esaú, no Isaac, a Esaú, dice que cuando ellos estaban en el vientre de su madre, Rebeca, Dios escogió a Jacob. Y entonces dice el versículo 13, así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. En otras palabras, Dios al que quiere llamar, llama, y al que no quiere llamar, no llama. Tan sencillo como eso. Es cuestión de que usted, si está en los caminos del Señor, agradezca al Señor, no se ponga usted a ver para los lados ni a señalar, sino a dar gracias a Dios porque usted está en los caminos del Señor. Dios quiso escogerlo a usted. Y yo pregunto, ¿qué hizo usted para ser salvo? Nada. ¿Qué buena obra hizo usted? Ninguna. Más bien, oiga bien, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya Dios en su sabiduría nos había escogido. Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Oiga bien, no se había fundado el mundo y ya Dios nos había escogido para su reino. Usted dirá, bueno, y entonces quiere decir que el que cree es porque Dios quiso. Pues así enseña la palabra. En Efesios capítulo 2 dice que la salvación es por fe y que esa fe nos fue dada como un don de Dios para que nadie se gloríe. Se lo explico más sencillo. Cuando usted creyó que Jesucristo era el Señor, es el Señor y lo aceptó, fue porque el Espíritu Santo de Dios puso fe en su corazón para que usted creyera. No fue que usted comprendió, no fue que usted entendió, no fue que usted razonó, no, fue que a usted, según Efesios capítulo 2, le dieron fe, le pusieron fe en su corazón y usted creyó que Jesucristo es el Señor. Entonces no hay de qué van a gloriarse. Solamente hay que darle gracias a Dios que estamos en sus caminos. Ahora, alguien se podrá escandalizar y decir y molestarse y ponerse bravo y alterarse. Bueno, y entonces quiere decir que yo no soy de Dios porque Él no me ha tocado. U otro podrá decir, entonces yo soy de Dios porque Dios me tocó, yo no hice nada. Vamos a ver qué sigue diciendo Pablo para responder esas preguntas. Pablo dice, y le repito el verso 13, así que lo ha confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Fíjese, Dios como Dios, solamente por ser Dios tiene derecho a escoger, porque Él es soberano. Pero aparte de ser Dios, Dios tiene derecho a escoger porque Él es el creador. Él nos creó a todos nosotros y entonces Él tiene derecho a escoger. ¿A escoger a qué? Al que quiere traerlo para su gloria, al que quiere ponerle fe para que reciba a Jesucristo en su corazón, para que crea que la sangre de Jesucristo nos limpie de pecado. Entonces el verso 14, mire cómo dice Pablo. Diremos por eso que Dios es injusto, porque alguien podría decir, ah, pero Dios es injusto. Yo no he creído porque Él no me ha tocado. Vamos a ver cómo Pablo responde a esta pregunta. Diremos por eso que Dios es injusto. Claro que no, dice Pablo, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Es fuerte recibir esto, pero eso es lo que está escrito. Se lo voy a repetir con calma nuevamente.
en el verso 14, dice, diremos por eso que Dios es injusto, que al que quiere llamar llama y al que no quiere llamar no llama. Pablo responde, claro que no, porque Dios dijo a Moisés, es decir, desde un principio, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera, porque ese es el derecho que tiene Dios a escoger. Por eso es que se llama la doctrina de la elección, que es contraria a la doctrina del universalismo, que dice que Cristo murió por todo y que una vez que la gente se muera, no importando nada lo que haya hecho acá, porque Cristo murió por esta persona, vaya a la presencia del Señor. Eso no lo enseña la Escritura, más la doctrina de la elección sí. Y sigue diciendo, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Es decir, es Dios quien va a decidir. Así pues, no depende de que el hombre quiera, oiga bien, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce. Por eso le estaba diciendo en un principio, usted y yo no hicimos nada para aceptar a Cristo. No fue que entendimos, comprendimos, razonamos, pudimos ver bien, no, fue que pusieron fe en nuestro corazón para creer que Jesucristo es el Señor y esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios quiso que usted creyera. Seguimos diciendo, seguimos leyendo. Verso 16. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Punto. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y está buscando honrar al Señor y hacer su voluntad, fue porque Dios tuvo compasión de él. Dios quiso tocarlo. Usted fue llamado al reino de los cielos porque Dios quiso que lo llamara. Romanos dice que todos estábamos de espaldas a Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. No había ni a un uno que buscara a Dios. Nadie quería saber nada de Dios. En mi caso, yo acepté a Jesús faltando 3 meses para cumplir 19 años. Mi papá y mi mamá se habían muerto. Yo estaba de mi cuenta. Yo no estaba en angustia, ni en sufrimiento, ni en situaciones, no, 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 yo estaba comodísimo. Yo trabajaba, estudiaba en la universidad y sábado y domingo para mí era fiesta y relajo y de esto y lo otro. O sea, no es que yo andaba angustiado preguntando por mi existencia, no. Con 18 años, sin papá, sin mamá, con un trabajo y estudiando, el mundo era mío. O sea, no me hacía falta Dios, ni tenía noción de Dios. Yo estaba por mi cuenta, tranquilamente, gozando lo mío y haciendo lo que la carne me dijera que hiciera. Y los demonios, y todo el que estaba por ahí, bueno, si a mí me gustaba, lo hacía. Y resulta que Dios quiso llamarme. Llegó una campaña donde yo vivía, se instalaron 30 días ahí y yo fui a burlarme, a reírme, a faltar el respeto a las hermanas, a perturbar todo, a señalar. Bueno, una persona, un muchacho, sin autoridad, sin papá, sin mamá, sin nadie que lo controlara, haciendo lo que yo quería, tiraba la piedra, escondía la mano y si me descubría, así fui yo. Y Dios fue trabajando en mi corazón, trabajando en mi corazón, que el día 29 yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Creí que Jesucristo es el Señor, creí que si no lo aceptaba me iba a condenación en el infierno, y de eso hace ya 45 años. ¿Qué hice yo para ser salvo? Nada. Yo estaba haciendo todo lo contrario para no ser salvo. Y sin embargo, ya Dios, según lo que estoy leyendo acá, me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y si usted ve, como dice la palabra, a Jeremías lo escogieron desde el vientre de su madre. Pablo dice que fue escogido desde el vientre de su madre.
Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, yo lo entiendo así. Antes de fundar el mundo, Dios ya nos había escogido. Funda el mundo y en el tiempo específico que Dios dispuso, vinimos al mundo. Yo vine en el año 1959, pero a medida que fui creciendo, me puse de espaldas a Dios porque me gustaba mi carne, el pecado, la mentira, el licor, los vicios, todo lo malo, pues. Y entonces yo estaba de espaldas a Dios, muerto en delito y pecado, en las tinieblas. Y entonces ahí es donde vino el llamamiento. Primero me escogió ante la fundación del mundo y después me llamó de las tinieblas donde yo estaba a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y así como yo, todo el mundo, nadie buscó a Dios, nadie hizo nada para encontrar a Dios, para ser salvo. Si usted es salvo, si usted aceptó a Jesucristo de corazón sincero y vive para Él, y usted sabe que es de Dios, fue porque Dios lo escogió a usted, tuvo la elección de usted antes de fundar el mundo. ¿Y por qué? Porque Dios quiso. ¿Y quién puede resistírsele? Nadie. Al que quiere escoger, escoge, y al que no quiere escoger, no escoge. Yo sé que esto es algo fuerte. Es como dice un pastor, él dice que nosotros no podemos entender esto bien, porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa no entiende las cosas. Yo lo que sí entiendo es que la misericordia de Dios nos trajo. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Retomo el verso 16. Así pues, no depende de que el hombre quiera. O sea, no es que usted quiera, ni yo quiera ser salvo, o se esfuerce, ni que nos esforcemos, sino de que Dios tenga compasión. Verso 17, estoy leyendo en Romanos 9. Verso 17 dice, pues en la escritura, Dios le dice al rey de Egipto, o sea, al faraón, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Fíjese, ese hombre fue puesto como rey porque ya Dios lo había escogido que fuera ese faraón el rey de Egipto cuando estaba en esclavitud el pueblo de Israel para hacerse conocer. Entonces dice, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. O sea, ese hombre quisiera o no quisiera, iba a llegar rey. Si opusiera quien opusiera, él iba a llegar a ser faraón porque ya Dios lo había escogido. Yo sé que esto va a traer señalamiento a mi persona, pero como yo tengo dos o tres nada más que me siguen, que se me vaya uno, me quedan dos. Pero yo estoy leyendo y no quiero profundizar, estoy leyendo y hago un pequeño comentario de lo que está escrito. Sigo leyendo. Te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Verso 18. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Mire, esto es tremendo. Esto, este, yo no sé, yo no lo hice puesto, pero Dios está claro. Dios no es ambiguo. Dios no anda con doble cara. Fíjese tan claro que dice el verso 18. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla. Y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Punto. Con eso no vamos a pelear. Alguien dirá para allá, por allá. Y entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué insistimos? ¿Por qué nos manda el Señor? Porque usted y yo no sabemos quiénes son los escogidos, quiénes son los llamados, quiénes son los elegidos, y tenemos que predicar. Y a usted y a mí no nos llamaron a juzgar. Por eso lo dije comenzando,
Yo no soy quien para juzgar al siervo ajeno. Para su Señor estará en pie, para su Señor. Entonces yo tengo el llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y hacer discípulos. Porque usted no puede entrar a juzgar, convertirse en un juez y decir, este no es salvo porque yo le prediqué 20 veces. Usted no sabe. Nadie sabe, eso está en la potestad de Dios. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere. Si ya ha tenido compasión de usted, si usted está en los caminos del Señor, dele gracias a Dios, quítese toda arrogancia, toda prepotencia, todo orgullo, toda altivez, de que fue porque su habilidad, su estudio, su posición, su dinero, su experiencia, nada. Dios tuvo compasión de usted. Ahora vuelve Pablo razonando, y recuerde que la escritura es inspirada del Espíritu Santo. El verso 19, Pablo dice, pero me dirás, siendo así, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y endurece el corazón a quien Él quiere, entonces siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Mire esta pregunta, profundísima. Pablo razonando, entonces hace como que alguien le pregunta y dice, pero me dirá, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Es decir, bueno, y entonces, ¿por qué Dios me va a acusar a mí de que yo no acepto a Jesucristo si Él no ha tenido misericordia de mí, si Él no ha tenido compasión de mí y más bien me ha endurecido el corazón? Y yo no creo que Jesucristo es el Señor, y yo no voy a aceptar que Jesucristo es el Señor, porque entonces me va a culpar si nadie puede resistirse, si Él es todopoderoso. Mire la respuesta que está dada en el verso 20. Pablo dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Fuertísima esta respuesta, pero es palabra de Dios. Cuando Pablo argumenta, y tú me dirás, ¿y cómo? Porque Dios me va a culpar a mí si nadie puede resistir, si yo no he creído porque no ha tenido compasión de mí, si yo no he creído porque Él me ha endurecido el corazón, ¿por qué me va a acusar a mí? Y entonces Pablo le responde, ¿y tú, hombre, quién eres para que contiendas con Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? No, el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Con el mismo barro, un alfarero puede hacer un buen jarrón, una buena olla para usos honrosos, para hacer alimentos, para guardar agua, pero también puede ser una vasija de uso vile, ejemplo, para recibir el orine de noche a la persona, para recibir basura, para recibir escupitajo, o sea, saliva. Se da cuenta, del mismo barro se puede hacer una vasija de honra como una vasija que no es de honra. Y la vasija que se hizo, que no es de honra, no le puede decir, no tiene autoridad para decirle al alfarero, ¿por qué a mí me haces un vaso para recipiente de orina cuando con el mismo barro tú aquel hiciste un recipiente para guardar agua, para guardar alimentos? No tiene ese derecho el barro. Lo mismo, usted y yo, según este pasaje tan sencillo, tan claro, pero y tan profundo, nos lo está diciendo acá el Señor. Por eso, una vez que yo entiendo esto, yo vivo agradecido del Señor. No ando con el temor de que me pierdo o no me pierdo, no. Fui llamado, fui escogido, fui apartado,
haré cosas indebidas, seré corregido, seré reprendido, eh, tendré unas malas cosechas por culpa de mis malas siembras, pero fui llamado y escogido para estar con el Señor. Después dice el verso 22, Dios, oiga, Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo que iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Fíjense cómo vuelve a decir, y nos preparó de antemano para tener parte en la salvación, en su misericordia, por su compasión, y a los otros que son viles, que son despreciables, que Dios no tuvo compasión, pues Dios lo que ha tenido es paciencia, paciencia por la maldad de ellos, pero con nosotros tuvo compasión. Sigue diciendo el verso 24. Así que Dios nos llamó, ojo, así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Ahí estamos nosotros, de entre los no judíos. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, a la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Así que, mis hermanos, esto está claro acá. Esto es lo que se conoce la doctrina de la elección contra la doctrina del universalismo. De todos modos, usted puede leer el pasaje que yo estuve leyendo, Romanos capítulo 9, para que usted vea que yo no estoy inventando nada y no lo estoy sacando de contexto. Usted puede leer el capítulo 7, el capítulo 6 y luego puede leer el capítulo 10 y el capítulo 11 para que vea que todo está en el contexto. O sea, no tengo temor de que usted lo lea. También usted puede leer Efesios capítulo 1, donde nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y en el capítulo 2 dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que creímos, esa fue para creer, es don de Dios, dada por el Espíritu Santo para nosotros comprender que somos del Señor. Ah, y comienza el pasaje que leí diciendo que Dios escogió a Jacob sin que él haya hecho ni bueno ni malo sobre Esaú. A Jeremías le dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. A Pablo dice lo mismo, que él fue escogido desde el vientre de su madre. Y así todos nosotros fuimos escogidos. Nadie puede por su intelecto, por su propia fuerza o esfuerzo, creer en Jesucristo y aceptar que Jesús es el Señor. Así que lo que debemos es de vivir agradecidos, contentos, alegres de que Dios quiso llamarnos, Dios quiso escogernos y Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Por eso usted debe tomar en cuenta lo que dice Romanos capítulo 12, verso 12. Apréndaselo. Romanos 12, 12 dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. La primera parte dice, vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Cuál esperanza? A la que fuimos llamados a la vida eterna. Que Dios nos haga entender esto, que Dios nos ayude a comprenderlo. Paz, salud y bendiciones. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, pues le pedimos que le dé like, la comparta y dé su comentario. También para mi proyecto que tengo delante del Señor, si usted no se está congregando por alguna causa, motivo o razón, póngase en contacto conmigo, no importa el país donde viva, o aquí mismo en los alrededores desde Leyland, Plant City, Dover, Sosasa, qué sé yo, Riverview, eh, Fall River, todos esos lugares aquí cerca de Tampa. Si usted no se está congregando por alguna causa, motivo o razón,
póngase en contacto conmigo para comenzar unas reuniones de bendición para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, paz, salud y bendiciones. Y mi correo electrónico para el que quiera escribirme en privado es Sergio Cabello 50, este 50 el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.